De modo que es una gran alegría recibir ahora a Gustavo Cisneros y demás colegas y compañeros y su familia en esta mesa para conversar sobre este libro maravilloso, Los Cisneros, Rostros y Rastros de una Familia, 1570-2015, del cual es autor el historiador José Ángel Rodríguez, que nos acompaña aquí. Profesor que ya jubilado tiene, como dice Cicerón, ¿no? La jubilación lo que le da a uno es la libertad de decir que no. Y entonces él dice que sí, que quiere seguir investigando naturalmente, y ya visitó la Carter Brown Library, espero, Sí, sí. porque ahí hay unas becas que nos permitirían tenerlo aquí un semestre por lo menos, investigando. Imagínate, qué bueno. A gusto. Pero bueno, este libro, en realidad en español es escasa la tradición de libros de historia sobre familias, ¿no? Quizás porque no tenemos una cultura genealógica organizada, y la memoria histórica, eso nos explicará mejor Javier García Diego, gran historiador mexicano. La memoria histórica no se hace sobre los saberes organizados del pasado, sino sobre las interpretaciones actuales del pasado. O sea que es un pasado que nunca termina de ser polémico y no termina de pasar y organizarse. Entonces, en inglés, en cambio, sí es común, ¿verdad? No común, pero es más usual encontrar un libro que es la historia de una familia. ¿Y por qué la historia de una familia? Porque es un modo de conocer la historia por dentro, es una historia interna, una noción de que el tiempo tiene una cierta lógica evolutiva y que una familia es capaz de articular una experiencia histórica moderna a partir de valores, principios, prácticas que son desencadenantes de memoria, de transformación del presente y de mejorar la relación de los ciudadanos con su propio proyecto moderno, ¿no? Entonces, digamos que la lección de saber histórico que hay en una historia familiar es extraordinariamente bienvenida en este libro sobre los Cisneros. Yo una vez en Caracas, y lo cuento en el epílogo, debo decir que el prólogo lo hace nada menos que Carmen Iglesias, gran historiadora y gran bailarina, además de aires latinoamericanos. Es verdad. Tú lo has visto bailar con Plácido, ¿no? Sí, sí. Es impresionante. Es presidenta de la Academia de la Historia, me parece. ¿Sí? Sí. Y también de la lengua, ilustre señora, que no nos ha podido acompañar hoy, pero que ha mandado un mensaje de saludo a la presentación del libro y de bienvenida a todos. Y yo una vez en Venezuela, teniendo que hacer una charla para un título honorario que me dieron en la Universidad de Carabobo, recordé un libro escrito por un señor Cisneros de comienzos del siglo XIX, creo, que es un catálogo de la abundancia venezolana. Y claro, Venezuela siempre está asociada en el imaginario popular, cultural, histórico, a la idea, a la metáfora de la abundancia. No solo desde el nombre de Tierra de Gracia. Tierra de Gracia quiere decir tierra bendecida por Dios, ¿no? Está en el Calibán de Shakespeare, cuando Calibán recupera el lenguaje y dice, ahora puedo nombrar la gracia. Quiere decir, ahora puedo dialogar con Dios, ¿no? Tierra de Gracia, tierra divina. Y en un libro de crónicas del siglo XVIII encontré la mención que un cronista hace al recorrer el Orinoco de por lo menos 20 pájaros distintos con los nombres locales. Y les pregunté a mis amigos, los colegas de la Universidad de Carabobo, si alguno de ellos conocía alguno de estos nombres. Todos se han desaparecido del idioma. No solamente los pájaros han desaparecido, sino también sus nombres. Y eso me parece más grave, ¿no? Que lo único que queda de estos pájaros en esta crónica es la lista de sus nombres sin ninguna identificación a quiénes son. Entonces, claro, esa especie de metáfora bíblica, digamos, demuestra que el lenguaje a veces no captura el presente para beneficio de la memoria y de la metáfora, digamos, nacional, de la abundancia en este caso. Y por eso también es bienvenido este libro, porque creo yo, lo que hace justamente es dar nombre a las personas,
reinscribirlos en el lenguaje y mantenerlos en la memoria. O sea que el arte de la genealogía, digamos, se construye como una metáfora de articulación del sentido. Y para entender lo nacional hay que partir de lo articulado, porque lo desarticulado es lo que no se puede leer, ¿no? Con muchos de nuestros gobiernos. Sí. Lo articulado es justamente lo que se puede leer, y una articulación genealógica es un privilegio de la lectura. De modo que de este libro van a hablar ahora el propio personaje del libro, como debe ser, Gustavo Cisneros. Luego José Ángel Rodríguez, el historiador venezolano, autor del libro. Antonio Herrera Bayán, historiador también, escritor. Él es el único latinoamericano que tiene la medalla de oro de la Academia de la Historia de España. Javier García Diego, historiador mexicano, presidente del Colegio de México, autor de una obra memorable y exquisita, además, extraordinariamente bien escrita, que está con nosotros para acompañarnos. Empezamos con Gustavo. Muy buenas tardes a todos. Es un gran honor para mí estar en la Universidad de Brown, rodeado de mi familia, mi mujer Patti, mi hijo Guillermo y su mujer Adriana Santiago, mi hija Adriana Mercedes y su marido Nicolás Griffins, graduado de Brown hace 22 años. Esta obra es producto de un gran esfuerzo de investigación que se desarrolló durante más de 3 décadas. Agradezco infinitamente al profesor Julio Ortega la invitación para presentar el libro en el marco de este gran foro, la 7ª Conferencia de Estudios Transatlánticos. Todo empezó con mi padre, Diego Cisneros, inspiración de este libro. En sus momentos de reflexión, cuando quedó inesperadamente apartado el día a día de los negocios, me pedía a menudo, junto a mi madre Albertina, que procuráramos recuperar la historia de la familia para la posteridad. Un relato que él temía desapareciese. La aprensión de mi progenitor de incumplir su compromiso histórico tenía muchas razones. Su núcleo familiar vivió una época de cambios forzados de residencia, cuyo itinerario empezó en La Habana a finales del siglo XIX, pasando por breves permanencias en Cumaná, Venezuela, y 2 décadas de estancia en Puerto España, Trinidad, para finalmente asentarse en Caracas en 1928. El rescate del apellido Jiménez Cisneros se inicia con sus memorias, un testimonio oral de invaluable utilidad. Con esa base informativa, emprendimos un rastreo acucioso en archivos de Venezuela, de Cuba, de Trinidad, de Estados Unidos y España. Esa indagación se llevó a cabo desde 1982, 2 años después de su fallecimiento. La inició el acreditado genealogista y panelista con nosotros hoy, Antonio Herrera Bayán, quien consultó en ambas orillas del Atlántico para obtener los datos de las ramas de la estirpe. Y después siguieron los profesores españoles Juan Torres Fontes y Manuel Amador González, quienes dirigieron sendos equipos de archivólogos en Murcia y en el puerto de Santa María. También participó el historiador venezolano Álvaro García Castro, quien esclareció líneas parentales e inspeccionó los anales de Cisneros de Campos. En paralelo, se efectuó la indagación de otras ramas familiares, una pesquisa que arrojó, entre otros resultados, que nuestras raíces venezolanas Bermúdez de Castro datan de 1670. Esta obra recoge la historia de los Jiménez Cisneros desde el siglo XVII y sus vinculaciones con los Bermúdez de Castro, los Rendiles Martínez y los descendientes de William Henry Phelps, tatarabuelo de mi mujer. Esta obra es tanto o más relevante y necesaria debido a los tiempos de diáspora que corren.
con 128 parientes, entre hermanos, sobrinos y primos, viviendo hoy en día en Estados Unidos, México, Perú, Chile, España, Portugal y Suiza. Es decir, que la gran mayoría de la familia ya está fuera de Venezuela. Desafortunado, pero una realidad. A esto, por supuesto, agrego mis 3 hijos y mis 10 nietos. Espero que este esfuerzo editorial sirva de inspiración a otras familias iberoamericanas de explorar e investigar su pasado. Es más, aspiro a que no solo absorban y aprendan de los legados de lucha, éxito y fracasos, sino que algunos de ellos, inspirados por esos quehaceres, se dediquen a profundizar algunas vidas y obras. En nuestro caso, no faltan personajes, como Pablo de Ita y Salazar, emparentados con la rama materna de mi padre, Diego Cisneros, valeroso hombre de frontera en su papel de gobernador de la Florida española entre 1774 y 1680. O Juan Crisóstomo Bermúdez de Castro y Rodríguez Parejo, firmante del Acta de Independencia de Venezuela del 5 de julio de 1811, como diputado por la provincia de Cumaná. O Manuel Bermúdez de Castro y Luces de Guevara, coronel de Independencia venezolana, dignos herederos del capitán Bernardo Bermúdez de Castro y Camaño, nuestro más remoto antepasado en Venezuela, quien desde España llegó a Venezuela, a Cumaná, en 1670. William Henry Phelps, bisabuelo de mi mujer, empresario, visionario y ornitólogo de fama mundial, descendiente de los Phelps que llegaron a las costas de Massachusetts en 1630, 10 años después de los peregrinos de Mayflower. Y de especial orgullo familiar es la vida de mi tía, la madre María del Carmen Rendiles Martínez, fundadora de la Orden de las Monjas de Sierva de Jesús en Venezuela, cuya obra dedicada a la oración y la educación ha sido reconocida con el título de Venerable por el Papa Francisco en julio de 2013. Un nombramiento crucial en el proceso de beatificación, canonización que sigue su curso regular en Roma. Esta aventura editorial que hoy presentamos comenzó con mi padre, por lo cual este libro es un homenaje a su memoria. Con el paso del tiempo, mi mujer Patti, compañera de más de 4 décadas, aliento constante en esta larga aventura del periplo familiar, junto a nuestros 3 hijos, se convirtieron en los estímulos más potentes para completar la tarea. Guillermo, Carolina y Adriana aseguran una de las razones de mi existencia y por ello les dedico este trabajo. No quiero terminar esta intervención sin dedicar unas palabras de gratitud a quienes me acompañan en este escenario. José Ángel Rodríguez, autor de la obra y animado compañero de travesía. Al profesor Julio Ortega, por darnos esta oportunidad, pero también por haber escrito el extraordinario epílogo del libro. A Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia, por haber compartido unas magníficas palabras para el prólogo de la obra. Antonio Herrera Bayán, quien fue el primer investigador y quien permanece el cimiento de este esfuerzo. Y a un nuevo amigo, el brillante historiador mexicano Javier García Diego, que aceptó acompañarnos en esta presentación y que seguramente ofrecerá una nueva óptica sobre la obra. Señores, señoras, mil gracias. La historia comienza en la cuna del apellido de la familia, la villa de Cisneros de Campos, antigua población de la provincia de Palencia. El topónimo Cisneros tiene su origen en el cisne, que poblaba antiguamente sus numerosos parajes acuáticos. Trátese de un antiguo escudo o del actual, el cisne forma parte tanto de la heráldica de la villa como de la familia. Originarios de Cisneros de Campos y en Murcia desde fines del siglo XVI, la familia busca luego otros lugares para desarrollar sus potencialidades. Entre esos,
familiares destaca Alonso Jiménez de Cisneros y Guerrero, nacido en Murcia, hombre de mar, propietario de su propia embarcación, quien se residenció en el dinámico puerto de Santa María, en la bahía de Cádiz. La familia Jiménez de Cisneros emigró en algún momento entre 1735 a 1748 a Cuba. En este mapa destaca su posición estratégica a la entrada del Golfo de México, donde se cruzan las grandes rutas de los pueblos comerciantes de ambos mundos, según anotara Alejandro de Humboldt. Ahora bien, la raigambre colonizadora del antiguo apellido castellano, enlazada con la joven savia americana, dio a luz a una descendencia emprendedora, entre ellos Diego Manuel Plutarco de la Caridad Jiménez de Cisneros y Gobantes, fiel representante de la familia y de la culta clase profesional habanera, quien estudió odontología en La Habana y se doctoró en Estados Unidos. Un trotamundos para su época, buscó a fines del siglo XIX otros destinos más favorables para su actividad, amenazada en Cuba por las revueltas, la segunda revuelta de independencia contra España. Luego de una breve estancia en Cumaná, Diego Manuel abrió su consultorio dental en Puerto España en enero de 1901. Aquí presentamos el primer anuncio que encontré en el diario más importante de la colonia, en el cual alardea de su título y asegura trabajos entire painless. El segundo dirigido a la colonia venezolana, que era muy numerosa para la época. Con Diego Manuel se inicia el desarrollo de uno de los talentos familiares, el uso de los medios de comunicación para crear valor económico. En Puerto España, el doctor habanero conoció a María Luisa Bermúdez de Castro y Martínez, oriunda de Ciudad Bolívar, que pertenecía a una de las familias cumanesas más antiguas, cuyos orígenes venezolanos, como dijo el señor Cisneros, datan del siglo XVII, cuando llegan a Cumaná en 1670 el capitán Bernardo Bermúdez de Castro y Camaño, de antigua familia gallega. Uno de los ilustres antepasados de María Luisa aparece en la famosa obra de Juan Lovera. Se trata de Juan Crisóstomo Bermúdez de Castro y Rodríguez Parejo, que ocupó varios cargos en la administración hispana. Es el último sentado a la derecha. Su firma se halla en el pie del Acta de la Independencia de Venezuela. Aquí lo tenemos con el número 26. Él fue diputado a ese importantísimo congreso que pautó pues la independencia de Venezuela por la provincia de Cumaná y no por la de Barinas, como señala Porrero el pintor. Ciudad Bolívar, de donde es oriunda María Luisa, llamada Angostura desde 1764 hasta 1846, en la jerga popular casi hasta comienzos del siglo XX, se convirtió en la ciudad portuaria del Orinoco más importante del siglo XIX y gran parte del siglo XX. Del tráfico con Puerto España en Trinidad, reconvertida en antepuerto del Orinoco desde el comienzo de la fiebre del oro en Guayana en 1843, en toda esta área de Upata, Huacipate, Tumeremo, que es el área del oro. El ansiado dorado que buscaron los conquistadores del siglo XVI se encontró en el siglo XIX. Sacarían provecho los comerciantes y ganaderos guayaneses, como algunos familiares de María Luisa. Con una población de 54.000 habitantes, Puerto España albergó alrededor de 10.000 venezolanos a comienzos del siglo XX. El grupo más dinámico lo constituían quienes se habían refugiado por turbulencias políticas, inseguridad personal y jurídica. Fueron ellos quienes fundaron periódicos, abrieron comercios, redefinieron rutas navieras con tierra firme y fortalecieron el sector hotelero educativo. A la izquierda se puede ver un anuncio del doctor Cisneros y su consultorio dental. Diego Manuel y María Luisa tuvieron dos hijos, Antonio José, nacido en Puerto España en 1907, y Diego, nacido en La Habana en 1911, algo después del fallecimiento de su abuela paterna, por cuya grave enfermedad la pareja había regresado a La Habana. En 1914 murió nuestro apreciado doctor Diego Manuel. Fueron tiempos después difíciles para María Luisa, que habría de encarar la vida con dos hijos y recursos económicos limitados. Su deseo de regresar a Venezuela tuvo que esperar hasta 1918, al término de la Primera Guerra Mundial, pero las circunstancias políticas en su país le llevarían de nuevo a Trinidad,
donde le esperaba también su familia, en el exilio de nuevo, y esta vez en tiempos del dictador Juan Vicente Gómez. Allí viviría hasta 1928. Los 10 años que pasó María Luisa en Trinidad fueron muy provechosos para sus hijos, quienes estudiaron en una de las mejores instituciones educativas del lugar, y del área del Caribe realmente, el St. Mary's College, con becas otorgadas por los directores del famoso colegio. Su vivencia allí ayudaría a estos muchachos a entender más tarde Venezuela, pues Trinidad se estaba transformando de una economía del cacao y del azúcar a una economía petrolera. Fue finalmente en 1928 cuando la aspiración de María Luisa de asentarse definitivamente en Venezuela se cumplió. Había pasado cerca de 30 años fuera de su casa, casi la mitad de su vida. En la gráfica, una vista de La Guaira a comienzos del siglo XIX, a comienzos del siglo XX, más o menos como la vieron María Luisa y sus hijos en 1928. Ahora, una panorámica de Caracas de 1906 de Hiram Bingham, el célebre descubridor de Machu Picchu. Ambos paisajes, el que acabamos de ver de La Guaira como este de Caracas, cambiaron poco hasta la década de 1930, cuando la economía petrolera comenzó a transformar profundamente el país. La familia llegó pues en tiempos de efervescencia política y económica. Antonio José comenzó a trabajar en la Shell, una de las grandes concesionarias del petróleo venezolano de entonces, y Diego en el Royal Bank of Canada. La disconformidad con su sueldo y su talante independiente lo llevó a invertir en el transporte público, apoyado por su madre y su hermano. En primer plano, un autobús por el centro de Caracas, una ruta que cubrieron los hermanos Jiménez de Cisneros entre 1932 y 1939, con el llamado El Expedito, un camión de volteo reconvertido en autobús. Los hermanos Cisneros invirtieron pues en una gestión que ya habían visto cómo daba resultados en Puerto España, una gestión urbana en pleno desarrollo como era el transporte público. En el croquis, sus rutas de autobuses que cubrían los ejes básicos de la Caracas de entonces, servidas entonces de aquel expedito individual en 1932 a 400 unidades en 1939. Mucho trabajo y tesón para prosperar en los negocios es visible en varias imágenes que siguen. Esta es la fachada del negocio en 1940, en todo el centro de Caracas, que vendía aparatos de línea blanca estadounidense, pero también en paralelo la firma El Auto Americano, representante de camiones Reo y los automóviles Studebaker. Fachada ahora de la firma automotriz 10 años después, Diego Cisneros y compañía, a comienzos de la década de 1950. En el centro podemos ver las oficinas y el salón de exposición de vehículos, y a la izquierda los talleres de reparación. La presentación de los nuevos modelos de autos constituían, como podemos ver en esta foto, auténticas galas. A la izquierda, los hermanos Carlos Enrique y don Gustavo. Gustavo Cisneros, pequeño, no tenía corbata allí, de 10 y 7 años. Pero el amor también tocó el corazón de don Diego, quien contrajo matrimonio con Albertina Rendiles Martínez en Caracas en 1938. La pareja tuvo 8 hijos. En la gráfica, don Diego con 4 de sus hijos varones. De izquierda a derecha, Antonio José, Ricardo, Gerardo y Gustavo. Luego, don Diego con sus 2 hijas, con Ana y con Marión. El hermano, pues Antonio José, también se casó y partió de luna de miel a Nueva York en 1939, donde visitó la famosa Feria Mundial El Mundo del Mañana. Allí le llamó la atención la Pepsi Cola, una gaseosa que competía con Coca-Cola. De seguidas se puso en contacto con los representantes de la bebida, con quienes adelantó la concesión para Venezuela. La primera fábrica se inauguró en Caracas en 1940. Pepsi Cola conquistó al consumidor venezolano, convirtiéndose en la bebida gaseosa de mayor consumo en el país por varias décadas. En la gráfica, la primera embotelladora en Caracas, con capacidad de embotellar 1.800 refrescos por hora.
Los cambios técnicos fueron vertiginosos, porque podemos ver en la próxima imagen una línea de producción masiva, ya de embotellamiento, a mediados de la década de 1950. Ahora bien, desde la inauguración de la planta en Caracas, se fundaron otras embotelladoras para un total de 21 plantas a comienzos de la década de 1970, que cubrían básicamente todo el país. Los hermanos Jiménez de Cisneros renovaron las prácticas gerenciales del medio venezolano. El plan fue obtener la materia prima de inversiones propias y descartar así proveedores inconstantes. De allí las inversiones en empresas productoras de gas carbónico, azúcar, tapas, botellas y gaveras. Y desde luego la inversión en lo más importante y sin cuya capacidad no avanza ninguna empresa, como es el capital humano. El entrenamiento eficaz del personal, tanto en Venezuela como en Estados Unidos. Pasamos a otro negocio, Vista Aérea Actual de Venevisión, la planta de televisión cuya propiedad familiar data de 1960, cuando Diego Cisneros atendió la licitación pública para la adquisición de una planta arruinada que se llamaba Televisa, en momentos difíciles de la apertura democrática de Rómulo Betancourt. La inauguración del nuevo canal, que se llamó Venevisión, en febrero de 1961, fue todo un acontecimiento. Aquí don Diego con la reina de la noche, la actriz Joan Crawford, miembro además del directorio de Pensacola. El socio estratégico de Venevisión fue la American Broadcasting Company. Diego Cisneros en 1969 con dos de sus hijos, Ricardo a la izquierda y Gustavo a la derecha, quienes tomaron las riendas del grupo de empresas Cisneros en febrero de 1970. La segunda generación empresarial debió enfrentar el gran reto de expandir las redes o las líneas de negocio sin afectar el éxito alcanzado por Pepsi Cola y Venevisión. El primer gran desafío se concretó con la adquisición de la cadena de supermercados Cava de la familia Rockefeller. La negociación planteó la primera competencia internacional abierta a otros grupos empresariales. Esa compra posicionó al joven Gustavo Cisneros como uno de los empresarios latinoamericanos más importantes. La apuesta internacional, auspiciada por Gustavo Cisneros en Estados Unidos, comenzó con Castro Trading en Miami en 1976. Siguieron negocios como All American Bottle en 1982, Spalding Evenflo en 1984, entre otros. De mayor impacto, sin embargo, fue en el mercado mundial, fue la venta de Pepsi Cola de Venezuela a la Coca-Cola. La gestión duró más de una década y fue mantenida en el mayor hermetismo. Es hoy legendaria y es un caso de estudio en escuelas de estudio empresariales. Un paréntesis aquí necesario. Mientras los negocios comenzaban a marchar con no pocas dificultades y tropiezos en Estados Unidos, con base en Florida, la investigación sobre los orígenes familiares llevada a cabo por Antonio Herrera Bayán, aquí presente, y luego por Álvaro García Castro, vincularon a Pablo de Ite Salazar con la rama paterna de los Jiménez de Cisneros. La internacionalización fue vista entonces como una especie de regreso a un territorio cuyo lejano pariente había defendido desde la fortaleza de San Marcos en San Agustín, la ciudad más antigua de este país, de Estados Unidos continental, fundada en 1565 por españoles. En posición estratégica podemos ver al lado derecha el magnífico castillo de San Marcos, de cal y canto y a prueba de bomba, con sus baluartes y puertas de acceso y muelle, y el resto de la ciudad con todas sus cuadras. Volvamos a la internacionalización que cruzó el Atlántico. La organización Cisneros compró la cadena española por departamentos Galerías Preciados en 1984 y la vendió en 1987 luego de una exitosa reorganización y relanzamiento. Pero no todo fueron negocios. 4 meses después de que Gustavo Cisneros asumiese con 25 años la presidencia del grupo, contraía matrimonio
con Patricia Phelps Parker en la Catedral de San Patricio, Nueva York, el 10 de junio de 1970, el día de San Antonio. Ella ha aportado a esta unión dos pasiones fundamentales: la preservación y divulgación cultural y el reforzamiento en su esposo de la significación de la educación como vehículo de cambio social. Ambas convicciones han servido de refuerzo a la visión empresarial de Gustavo Cisneros y de brújula para sus descendientes, Guillermo, Carolina, Adriana, o aquí en esta foto de izquierda a derecha, Adriana, Carolina y Guillermo, y sus 10 nietos. Patricia Phelps de Cisneros, desde padre venezolano y madre estadounidense, es bisnieta de William Henry Phelps, joven estudiante de biología en Harvard, que hizo su trabajo de campo en Venezuela. En la gráfica podemos ver el primer periplo del viaje de colección de Phelps en Venezuela entre junio y agosto de 1896. Después de su graduación en Harvard en 1897, regresó a Venezuela y se casó con Alicia Elvira Tucker Cotton, de quien se había enamorado entre cafetales en su correría de aves, con quien tuvo pues 4 hijos. Tras 40 años de trabajo, se convirtió en uno de los empresarios más importantes del país en la segunda mitad del siglo, y ornitólogo de fama mundial con más de 100 expediciones por todo el territorio. Pasando a otro tema, la educación ha sido una premisa vital de la acción fundacional de la pareja Cisneros-Phelps. Un hito fundamental fue la Fundación Mozarteum en Venezuela, creada en 1985, que configuró por 21 años un sugestivo programa de respaldo a la música con la finalidad de estimular la educación musical en el país, en 3 etapas: invitación de orquestas internacionales, aquí vemos uno de esos programas, becas para cientos de niños y jóvenes talentosos, y la creación de la Escuela Mozarteum en 2001. El sistema de orquestas del maestro Aurel en Venezuela recibió generosísimas contribuciones por casi 20 años de parte de la Fundación Mozarteum. La colección Patricia Phelps de Cisneros ha sido otro gran desafío. Forma parte del programa de artes visuales de la Fundación Cisneros. Entre otras, la colección de arte moderno y contemporáneo latinoamericano realizó giras por todo el continente americano desde 1999 para comenzar su sólido recorrido por Europa en 2013. En la gráfica podemos ver la portada del libro catálogo de la exposición La Invención Concreta, que tuvo lugar de enero a septiembre de 2013 en el Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía en Madrid. Después abriría, por cierto, en la Royal Academy of Arts en Londres, la exposición Radical Geometry de julio a septiembre de 2014. La invención concreta, como también la Radical Geometry, detalló la abstracción geométrica en Latinoamérica desde los años 30 hasta fines de los 70, una nueva brecha para la comprensión y estudio del arte latinoamericano. En la imagen, Patricia Phelps de Cisneros, con su majestad, la reina Sofía, mostrándole las obras del artista venezolano Alejandro Otero en esa exposición en Madrid. Entre los conjuntos de obras de la colección Patricia Phelps de Cisneros, descuella la colección Orinoco, destinada a preservar, estudiar y propagar la herencia cultural de los pueblos indígenas de la región amazónica venezolana. Después de 15 años de peregrinar por Alemania, Francia, Suiza, República Checa, Finlandia, Rusia, Suecia, Dinamarca y Eslovenia, el Orinoco llegó sobre 4 ruedas a Santiago de Compostela en mayo de 2003. Aquí podemos ver en esta gráfica a Patricia Phelps de Cisneros, que muestra una de las fotografías emblemáticas de la exhibición Orinoco, Viaje a un Mundo Perdido, a Juan Manuel Urgoit, presidente de honor del patronato de la Fundación Gayar. La pasión por el Orinoco también había llegado a Venecia, donde Patricia Phelps de Cisneros recibió en noviembre de 2000 la estatuilla del León de Oro de San Marcos, concedida por su labor frente a la Fundación Cisneros y la colección Orinoco. Desde Peggy Guggenheim en 1958, ninguna mujer había recibido este galardón. La actividad educativa de la Fundación Cisneros ha pasado por diversas etapas.
Una de las más sugestivas ha sido el programa de actualización de maestros de educación AME, desarrollada desde 2003. Al 2013 estaba presente al menos en 18 países, entre ellos República Dominicana, un país amado por la pareja Cisneros-Phelps y toda su descendencia, y por todos los que hemos estado allí de visita. En la imagen, el epicentro de Tropicalia, un ambicioso proyecto turístico, social y ecológicamente responsable, en manos de la tercera generación liderada por Adriana Cisneros de Griffith. Ella ha señalado que la construcción, gestión y funcionamiento de Tropicalia está íntimamente ligado al desarrollo integral de las comunidades que se encuentran en su zona de influencia. Ahora, ¿cómo lo va a lograr Adriana? Pues la herramienta principal ha sido la Fundación Tropicalia, animada por un magnífico grupo de profesionales que ha desempeñado un papel de primer orden desde 2008 y que ha promovido programas comunitarios en áreas del medio ambiente, productividad y bienestar cultural, y sobre todo de educación con campamentos modelos como Soy Niña, Soy Importante y el programa Piensa en Arte de la colección Patricia Feld de Cisneros, fomentando la capacidad artística de escolares expresada en murales de escuelas y liceos. Hasta yo me he animado, corriendo el riesgo de quizás ser aplazado en artes plásticas, seguí las pautas de Piensa en Arte y elaboré este mural para esta presentación. Por donde se le mire, y estoy terminando, Jiménez de Cisneros, Bermúdez de Castro, Phelps, Rendiles Martínez, el movimiento y la siembra de la modernidad son los signos definitorios de esta historia. Ciertamente se trata de a family history, de una familia iberoamericana, pero también, y no solamente es eso, también es una historia empresarial, de transnacionalismos y de globalización que enlaza espacios geohistóricos europeos, americanos y atlánticos, además que son espacios físicos, espacios humanos, culturales y también virtuales. No quiero terminar esta exposición sin dar las gracias a la familia Cisneros por brindarme la oportunidad de escribir su historia. Ha sido toda una aventura que empezó en 1911 con un pequeño libro y que después se ha desarrollado hasta llegar a lo que tenemos hoy. En particular agradezco a Gustavo Cisneros, que se ha comportado como un asistente, un fiel asistente, ad honorem, además, siempre disponible donde estuviese. Esto del don de la disponibilidad es una de las cosas que más me ha asombrado y es algo que forma parte de un empresario global, cosa que yo no sabía. Gracias también pues a nuestro anfitrión, el profesor Julio Ortega, por esta excelente oportunidad de presentar el libro en este marco fantástico, cultural, universitario de Brown, y por el magnífico epílogo que corona pues la obra. Y gracias a todos los presentes por su paciencia a toda prueba. Muchas gracias. ¿Cómo se inserta el tema de genealogía en un evento sobre transiciones entre Iberia e Iberoamérica? Pero es que efectivamente la familia, siendo la célula fundamental de la sociedad, la persona y la familia son los elementos fundamentales de toda transición, tanto las transiciones de todo tipo que pueda haber entre Iberia y la Iberoamérica, y también en las transiciones sociales dentro de las propias familias, porque las familias están en un constante estado de transición de acuerdo al medio que las rodea, y muchas evolucionan positivamente y muchas evolucionan negativamente. De modo que hablar de este ejemplo hoy es importante y quisiera enfatizar eso, porque realmente la genealogía es que algunos le tienen cierta ojeriza histórica por razones antiguas, pero la genealogía es una de las ciencias más democráticas que existen, por la sencilla razón que todo ser humano que pisa la tierra tiene genealogía.
que la conozca o no, que no la pueda descubrir o no, pero todo el mundo, absolutamente todo, nadie se exonera de tener genealogía. Es una ciencia auxiliar de la historia que ubica a la persona en el tiempo y en el espacio. Yo realmente he entrado a la historia más que nada por investigaciones genealógicas y ubica a las personas correctamente en el tiempo. Muchas veces cuando uno investiga en historia se da cuenta de los errores que a veces se cometen porque se malubican a las personas fuera del contexto en que realmente existieron. Y es importantísimo tener ese contexto. Creo que está bastante demostrado que las sociedades más avanzadas son aquellas en las que prevalecen las estructuras familiares como elemento que fundamenta la sociedad. El doctor Pinto Balsemao hablaba esta mañana de la asimilación de los expatriados portugueses que se regresaron a Portugal gracias al networking, a la red familiar de apoyo que tuvieron. Las sociedades que más padecen en nuestro medio son aquellas donde más está presente la desintegración familiar y el abandono de la infancia. La genealogía se liga muy de cerca a la demografía. Si uno toma en cuenta que, por ejemplo, un país como Venezuela, en los años primeros del siglo XX, el 69 a 70% de los nacidos eran fuera de matrimonio. Y esa cifra se mantenía en 1970, pero con un agravante, porque en muchas de nuestras sociedades latinoamericanas la ilegitimidad no es necesariamente porque hay un apoyo informal o tal. No, es que había un 30% de abandono de la infancia. Entonces, la familia es el transmisor de valor. Primero es el transmisor de nutrición, que es un elemento importantísimo en la formación intelectual de las personas. Es decir, está demostrado que la criatura que no recibe suficiente nutrición entre su concepción y los primeros 18 meses sufre pérdidas tremendas. Entonces, no hay Estado político del mundo que pueda suplir la educación y los valores que da la familia, una familia. Hablemos no solamente, no tengo que estar hablando necesariamente de la familia tradicional, porque hoy día estamos hablando de muchas modalidades modernas de familia y aceptadas, y en este caso, este ejemplo que se está brindando es una inspiración y referencia para cuantas familias están buscando ejemplos de cómo se puede evolucionar y ir a una superación constante en el tiempo. Realmente a mí cuando me hicieron el favor y además el gusto de investigar la genealogía de los Jiménez y además la biografía de don Diego Cisneros, que hacer esa investigación equivale a un posgrado en Business Development, porque realmente todos los dichos y las prácticas de sentido común eran realmente muy significativos para su desarrollo. La genealogía tiene sus procedimientos. Está basado en una investigación, digamos, tiene rasgos detectivescos a veces, y de probatorios desde el punto de vista legal, porque hay que demostrar, si se hace seriamente, con partidas de nacimiento, matrimonio, defunción, protocolos, testamentos y tal, para que sea realmente creíble, porque de nada le vale a nadie inventarse una genealogía. Realmente es importante que esa genealogía esté bien fundamentada como lo ha estado. José Ángel dio alguna gran parte de la investigación genealógica que transita pues desde Cuba, desde Venezuela a Cuba, Trinidad y al Puerto Santa María y hasta Murcia, y eso demuestra que la familia se fue en un grado, porque por ejemplo cuando uno investigó en La Habana, en los muy maltratados archivos de la Universidad de La Habana, en momentos en que no existía una fotocopiadora en la Universidad de La Habana, ahí estaban los expedientes de 3 generaciones sucesivas de universitarios. Quiero también hacer énfasis en María Luisa Bermúdez de Castro, porque aquí tenemos una mujer que queda viuda con un hijo de 3 años y otro de 6, y se va a su país, llega, se encuentra que su familia se ha ido a Trinidad perseguida de nuevo por las sucesivas dictaduras venezolanas,
Y allá se va y es ella quien instala una ética de lucha, de trabajo, de búsqueda, es la que impulsa esos muchachos y la que se empeña. Ella les compró el tesoro de la juventud, por ejemplo, para que aprendieran. Y se los compró tanto estrecha económicamente. En aquella época eso no era tan fácil. Es decir, porque también hay que ver que las estirpes genealógicas son, como me gusta compararlas a ríos que confluyen. Aquí ven los Cisneros, después se inserta la parte de Bermúdez de Castro, después viene tal y Phelps y tal. Es decir, que van confluyendo las estirpes. Yo me acuerdo que creo que don Diego siempre decía, siempre se puede hacer algo mejor, siempre se puede mejorar. Diego Cisneros en su momento, gracias a esa estadía, porque dicen que no hay mal que por venga no venga, gracias a esa pasantía por Trinidad, fue un hombre bilingüe. Ser bilingüe en Latinoamérica en aquella época equivale a estar globalizado hoy día. Es decir, que eso le dio una gran ventaja ante la vida. Y por otro lado, hay otra cosa que hay que destacar de todos los emprendimientos de Diego Cisneros y del grupo en general, que ninguno de esos negocios, y esto se habla mucho en términos económicos, dependió de créditos ni de privilegios del Estado. Eso es una cosa que en Venezuela particularmente es muy digno de destacar, porque todos esos emprendimientos se hicieron, llegaron el caso del mercadeo de Pepsi-Cola es clásico, que se estudia, no la venta de Pepsi-Cola, el trabajo que hizo don Diego de mercadeo de Pepsi-Cola también se estudia, porque realmente ganarle a la Coca-Cola en aquel tiempo era difícil. Es decir, que van aumentando el número de armas con que las nuevas generaciones, Adriana, Guillermo, tienen para el futuro. Es decir, que este es el breve recuento de la historia que yo tuve el honor de iniciar y que quisiera dejar pues para luego, para cualquier otro comentario. Por lo general, uno lamenta ser el último en intervenir, pero en este caso yo tengo que agradecer, porque oír las 3 intervenciones previas, bueno, incluso la de Julio, me sirven para ubicarme en un tema. Yo traigo preparada mi intervención, pero claro, quisiera empezar haciendo referencia a 3 cosas que se dijeron al inicio de la mesa que creo que pueden ubicar mi intervención. La primera tiene que ver con la duda de Julio sobre el poco afecto por las genealogías en la historiografía latinoamericana, ¿no? Lo segundo, don Gustavo dice, va a intervenir nuestro nuevo amigo. Y de verdad para mí ha sido un placer el libro, ahora diré por qué. No tiene nada que ver con algunos de los argumentos que aquí se han dado. Y tercero, don Antonio dijo, una visión distinta seguramente nos va a dar García Diego. Sí, voy a dar una visión distinta y tiene que ver con lo que sigue. Primero, arranco con lo que dice Julio. En América Latina el género de las historias familiares es muy gustado. Y yo creo que en buena parte del mundo la gente disfruta leer historias de familia, historias familiares. Ahora bien, a mi modo de ver, esto es lo que me fascinó del libro, es que estamos ante una familia vieja que busca orígenes desde Palencia, si no mal recuerdo, allá, Murcia. Bueno, y después Murcia y Cuba y demás, pero al mismo tiempo es una familia moderna, es una familia muy moderna que se asienta en América desde mediados del siglo XVIII en Cuba, luego ya a finales del siglo XIX en Venezuela, principios del XX, con la estancia en Trinidad. Pero me gustó más encontrar claro la diferencia con la historiografía mexicana, que es una familia que no se asienta en negocios tradicionales de las familias viejas latinoamericanas y sobre todo novohispanas, que son los negocios mineros y los negocios agropecuarios. O sea, en México no se concibe que haya una familia vieja que no haya sido de mineros y de hacendados. Y aquí yo veo de repente una familia absolutamente distinta, que, y así la voy a definir, es una familia que transita de la modernidad a la posmodernidad. Es una familia que se mete en los problemas de la modernidad, típicos problemas del siglo XX, sobre todo del auge urbano, de la irrupción, del ascenso de Estados Unidos. Estos son los principales referentes históricos, sociohistóricos que uno encuentra en este libro.
¿Cuáles son los negocios en los que se finca la familia? No voy a mencionar a todos porque son muchísimos, pero yo diría la línea automotriz. Y cuando digo la familia, estoy hablando del tronco Cisneros, pero también de los que se le van, tomando la metáfora, los que se van sumando a esa corriente de agua, ¿no? Como van sumándose afluentes. Bueno, pues entonces está el automotriz, está los electrodomésticos, están las tiendas de supermercado, claro está el transporte público, todos son asuntos de ciudades modernas y contemporáneas. Ahí es donde está. Otra cosa que me llama la atención es una familia que no finca su riqueza en el petróleo, o sea, no se metió directamente, pero sí de manera indirecta. No puede beneficiarse, por ejemplo, de la industria de la automotriz o de la industria de los electrodomésticos, de la industria del transporte público sin petróleo. Esto es un típico caso de siglo XX. Y el otro asunto es típico del siglo XX, Estados Unidos. Estados Unidos realmente empezó a crecer, empezó a involucrarse en América Latina después de la guerra hispano-cubana. Hasta antes se había concentrado en sus fronteras naturales, y es a partir de 1898, 1902, 1904, con la enmienda Platt, cuando realmente irrumpe en la historia latinoamericana. En algún momento de aquí se dijo, era una familia bilingüe o algo así se dijo. Diego era bilingüe, sí. Bueno, pero es bilingüe en inglés. Esto es un signo de modernidad. En el siglo XIX las familias latinoamericanas eran bilingües en francés. Y aquí no hay esta línea, aquí es claramente una familia moderna que va a transitar de la modernidad a la posmodernidad, metiéndose al rubro de la comunicación. Es cuando yo ubico ya finales del siglo XIX, irrumpe claramente pasa de la modernidad a la posmodernidad. ¿Qué otras cosas me llaman la atención de esta familia moderna? No se insiste mucho en los vínculos con la Iglesia Católica, que es típico de las historias de las familias, sobre todo de Nueva España. Sí se menciona por ahí a una familiar monja, pero es una. O sea, aquí no hay esta lista de obispos y de arzobispos que todas las familias latinoamericanas presumen tener. Esto también me llama la atención, y yo diría, si hay algo que me gustó de esta familia, yo de verdad conocía muy poco, pues todos los latinoamericanos tenemos referencia de la familia, pero no la conocía, no conocía sus negocios. Esto de la Pepsi-Cola, bueno, es otra demostración más de su vínculo de modernidad con Estados Unidos, digamos, el pie a tierra que tiene en Miami. Esto no quiere decir que no los tenga también en España y otros lugares de América Latina, no solamente la dominicana, también recuerdo para cosas de educación digital Argentina, Colombia, Uruguay. En fin, es una familia que a mí me llamó mucho la atención cómo trabajó a lo largo de su historia. Se habló de la diáspora. Es un carácter de la internacionalización del siglo XXI. No hay que verlo como tragedia, es un reto y es una realidad. Así son ahora las familias, pero las familias modernas. Las familias que no son modernas, las que están viviendo en el autoconsumo, no salen de sus comunidades. Son las familias modernas las que están teniendo de repente tanta presencia en tantos lugares del mundo. Y en ese sentido me gusta la familia, y me gusta además la creación de esta fundación a partir de 1968. No voy a hacer resumen, ya se dijo los méritos de esta fundación en cuestiones de educación, de arte, responsabilidad social, mucha responsabilidad social, y esto, a mi modo de ver, la hace fascinante. Ahora bien, estoy por concluir. Algunas preguntas. Es curioso que en este libro no es una historia de reclamos políticos. De verdad, me llama la atención, pero yo estaba esperando así un libro de reclamos políticos en los últimos 2 o 3 capítulos. No los hay. Hay algunos reclamos desde una perspectiva histórica muy interesante. Por ejemplo, se dice cómo tuvieron que salir de Cuba, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la guerra hispano-cubana, cómo Venezuela también estaba teniendo cierta inestabilidad que los lleva a Trinidad, pero no hay reclamos políticos contemporáneos. De hecho,
Y aquí yo lo había notado, digo, poco tratos con políticos. Y alguien lo mencionó en la presentación, creo que fue don Antonio, cuando dijo, es una familia donde no hay mucho diputado. No, no hay créditos. Sí, eso, no hay créditos para los negocios. Esto es otra de las cosas que me gustó. Ahora bien, es una saga familiar, pero yo quisiera diferenciarme de lo que sigue. Para mí, mexicano, país de Zapata y de Pancho Villa, para mí, mexicano y por ende latinoamericano, yo creo que la calidad de una familia no se encuentra en lo viejo de sus antecedentes ni en el número de torres de sus escudos. La calidad de una familia no está en el color de la sangre, está en la densidad de esa sangre. Y a mí lo que me gustó de este libro es que es una familia de trabajo, es una familia de lucha. Esto me interesa más que sea una familia de blasones. Repito, es mi perspectiva mexicana. Y no es una historia simplemente de éxitos, es una historia de verdad de trabajo. Otra cosa que la distingue, es una familia de trabajo, nada que ver con las familias aristócratas españolas que semana con semana, mes con mes, nos aburren, nos agreden, nos insultan con todo este glamour en el que viven. No, a mí me gustó esta familia de trabajo, esta familia que tiene una fundación que promueve la educación y promueve el arte. Ahora bien, el libro es espléndido, está muy bien escrito, de verdad, muy bien escrito. Es un libro además con un título precioso, es un libro balanceado, pero es un libro por encargo. Entonces mi pregunta es, ¿qué sigue? Veo en las fuentes que ya se cuenta con un archivo, ¿sí? El archivo de la familia. Me imagino que es un archivo de consulta abierta o que lo será algún día, y si no, así lo deseo. Bueno, perfecto. Un segundo paso es las memorias de los propios protagonistas. O sea, falta su libro, ¿sí? Sus memorias. Eso es lo que falta, el sabor del protagonista que escribe, no del historiador que se acerca. Faltan también, pues, si está el archivo abierto, faltarán algún día y saldrán algún día las tesis y los libros independientes. Pero después de esta historia de trabajo, de esfuerzo, yo creo que todo lo que se diga sobre ella será siempre bueno y respetuoso. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Los blasones hay que reverdecerlos. Excelente, Javier. Yo soy el gran lector me gusta la lectura en inglés de biografías interesantes, y donde más lo disfruto es cuando voy a Londres, que hay diferentes tipos, diferentes maneras, en fin, hay una ciencia. Eso pasó acá. Y yo estoy además muy de acuerdo contigo en el sentido de que yo creo que la historia mejor es echarla a uno. La van a echar de otra manera, mejor es decir uno lo que uno tiene que decir y que quede eso para que venga después. Creo que además tenemos la obligación con la sociedad de explicar cómo se trabaja en apoyo del Estado, cómo se trabaja con responsabilidad social, cómo se trabaja promoviendo la democracia y los valores democráticos. Algo que queda de eso. Si nosotros los empresarios, todos, hiciéramos esto un poco más, este ejercicio, y en eso Carlos Fuentes siempre fue muy adelantado en el sentido de que él hacía una religión de que trabajáramos juntos empresarios intelectuales y políticos, cosa que nadie antes hacía. Y si algo me quedó, hago una reflexión de todos esos años con Carlos Fuentes, es que sí funciona. Pero para que eso funcione hay que nosotros invadir un poquito el campo de los intelectuales y ponernos a hacer nuestro oficio de biografía. Estoy muy de acuerdo en que, como eres mi mejor nuevo amigo, como dicen los americanos, te voy a llamar para que me asesores también. No, y cuando vengan las críticas, sí,
también son útiles Es correcto. cuando son escritas de buena fe. Como Ay. dice Plutarco, los enemigos te hacen un gran provecho al mostrarte carencias y demás. Así que hasta eso serviría. Sí. Y además que, como al paso de la historia es tan rápido, el caso de Venezuela es... la realidad es que la historia la han borrado. En Venezuela hay una historia hasta que llegó el presidente Chávez y una historia después de que llegó. Eso un poco me hacía mucha interés esta mañana tu observancia que en Argentina hay una nueva Argentina también, hay unos nuevos parámetros, hay una nueva historia, se está reescribiendo el pasado, el presente y el futuro. Eso es lo que han hecho en Venezuela. Relato. ¿Ah? El relato. Entonces yo creo que salvo que los empresarios escriban su versión, lo que va a quedar es la versión del... Como tienen posibilidades de escribirlo, tienen posibilidades de hacer investigación y tienen posibilidades de decir la verdad, que ellos no tienen que decir la verdad. Y no es una historia oficial, Y no es toda vida. porque en la Argentina los textos escolares tenían la imagen de Perón y de Sarmiento, Ya. y en cada nueva edición Sarmiento se parecía más a Perón. En Venezuela va a pasar lo mismo con Bolívar y quien sea. Se aparece. Pero en México son más sabios porque tienen la colección de textos obligatorios. Son textos que todos los chicos tienen que leer. Y por eso decía Monsiváis, yo no quiero la inmortalidad, quiero ser texto obligatorio. ¿Lo dejamos ahí? Sí, señor. Hacemos una pausa y luego seguimos con Octavio Paz. Que no hay documentos para Ah, no. Soy el informe. hay que buscarlos de otra manera. Pero el problema es la legitimidad, que realmente lo que ocurre ahí es que padre no se consigue. Merci, monsieur. Este es el mío. ¿Y el inglés? ¿Y el English copy? ¿Y el inglés? Porque me dijo que me iba a dar los dos. Si me dijo que me iba a dar los dos. Creo que me lo firme el autor también. Sí, ¿cómo no? No, El autor es yo soy yo y se Y a Javier ya obviamente lo conocemos desde siempre. hola, ¿qué tal? ¿Hijo o Franchales? Padre, Padre. padre, porque estaba en el mundo de finanzas, entonces él dio... ¿Está vivo, Frank? Sí, sí, yo era asesora de sus... La familia de Frank. Sí, entonces que siempre lo tenemos en Nueva York, en la casa de la hija y demás, porque yo trabajaba en una firma privada de finanzas donde manejábamos cosas para Frank, sí, entonces yo también conocí al hijo y eso. Pero hubo un momento yo creo que él me había mandado una nota para que nos conociéramos en algún momento en Nueva York, así que nos vemos ahora aquí. ¿Estás aquí en Nueva York? Es que yo estoy aquí en Visiting Scholars, yo soy profesora en el Instituto de Empresa en España, en Madrid, sí, que enseña liderazgo y me interesa mucho este libro porque lo puedo usar para... ¿Sí? ¿Así? También voy a ir a Madrid. ¿Tienes una tarjeta que me dejas? Eso sería estupendo Pues me manda porque doy una clase
sería estupendo porque en una clase de liderazgo y en la clase se basa quizás y es para evidentemente para los empresarios jóvenes, ¿no? Y normalmente tenemos un grupo grande de todo el mundo y estoy haciendo esfuerzo a través de las humanidades para que sean mujeres líderes intelectuales. Leopoldo Rodé, muy amigo nuestro. Uno de tus fundadores del Instituto de Familia, Leopoldo Rodé. Sí. Acabán, muy Sí, amigo sí, nuestro. sí, qué bueno. Es que ustedes un gran trabajo ahí en la familia. Sí, está muy bien, así que no, entonces yo me pongo en contacto con usted y a ver si de alguna forma se puede también, si se quiere, se puede sacar algún tipo de entrevista o trabajo para la universidad, porque es la universidad más internacional de Europa y es muy interesante. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Cuenta conmigo. Sí, muchas gracias. Está mi disponibilidad, me mandas tu email. Sí, yo le mando el email esta tarde. Muchísimas gracias. No, seguramente. Ahora me acuerdo, Alejandro Bernacita, pero seguramente me está Yo estudiante de último año. último año voy a estar aquí en Nueva York. ¿Cuánto voy aquí? En Estados Unidos. Es una maravilla. Quisiera quedarme aquí mucho tiempo más, si me lo permiten. Bueno, nosotros nos vemos, gracias. Creo que solo voy a hacer este proyecto, que tal vez es que yo soy también de departamento portugués, entonces el departamento de tiene la opción de que yo haga también un proyecto alternativo las de tesis. Tal vez convierta en una página web, investigación en ese proyecto alternativo. Pero sí, claro. La victoria un poco también la victoria que sigue a paso por España, y con ese componente de trabajo, como decía, importante, Sí, me encanta. El foro de Barcelona, esperamos allá.